Muy buenos días al auditorio que nos ve y que nos va seguramente a leer el día de mañana. Les agradecemos su atención. Y nuevamente, en Cambio de Michoacán, un periodismo que está desarrollándose en una forma muy, muy honesta y que está penetrando cada día más en el ámbito de los hogares michoacanos, pues queremos indicarles que hoy vamos a hacer algunos comentarios fundamentales sobre aspectos del desarrollo nacional que tienen que ver desde luego con el presupuesto que las nuevas autoridades federales acaban de mandar al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados, para su análisis, correcciones o modificaciones, es decir, como sea. Y desde luego pues este presupuesto tiene una consideración. Quienes lo mandan al Congreso de la Unión mantienen como fundamental que la inflación considerada para este año próximo será de 3%, y consideran que el país va a tener un crecimiento de 3.5%. Así que está con nosotros dos compañeros que ya nos han visitado en forma pues frecuente, y qué bueno que así es, que es el compañero maestro doctor Eric y el licenciado también Santiago Lomeli. Así que muchas gracias por la asistencia. Y cómo ven el panorama con este presupuesto que asciende pues es bastante fuerte el presupuesto, tenemos 3 millones. La mitad, el presupuesto asciende a casi a la mitad de lo que se debe, y bueno, pues siento que se requieren más recursos, pero más bien mejor administrados. Sin lugar a dudas es un reto administrar un país con tanta complejidad y diversidad como nuestra nación, como México. Hay una serie de consideraciones que se pueden entender, no necesariamente justificar, que se hacen en el escritorio, como el hecho de que el país solamente crecerá al 3% cuando las expectativas son un tanto mayores, el hecho de que el 3.5%, perdón, que la inflación se esté considerando al 3%, lo cual daría un 0.5% de crecimiento neto para nuestra nación, lo cual es a todas luces muy austero y no responde a las expectativas de la clase trabajadora mexicana, ni mucho menos a los más desfavorecidos, a los más marginados. Este crecimiento neto del 0.5% no resolvería ni siquiera en una mínima medida las enormes necesidades de desarrollo social que existen en toda nuestra nación. Tal vez por esa razón se deba de esperar que estas medidas que están tomando tan conservadoras el ingeniero Samuel, maestro Santiago, tengan que ver con el poder dar margen de maniobra, que el gobierno federal se está protegiendo con esto para poder tener mayor margen con el tipo de cambio, sobre todo, que se está estimando pues un tanto conservador también, que la inflación se está manejando de esta manera, que el presupuesto no tiene mayores cambios, que se está limitando el recurso en algunos ámbitos educativos, como el apoyo a la educación especial, por ejemplo, siendo que Michoacán es uno de los estados que tiene mayor cantidad de personas discapacitadas y que sin lugar a dudas nos va a impactar de alguna manera a nuestra entidad. Yo quisiera pensar que con estas reservas y con esta serie de cuestiones que se están considerando hacia la baja, está generándose un margen de maniobra para el gobierno para poder realizar medidas compensatorias hacia entidades con un desarrollo inferior al promedio nacional, como es el caso de Michoacán. El precio del petróleo se está poniendo $84 cuando anda arriba de $100, entonces va a haber una enorme cantidad de excedentes que van a poder ser reprogramados por parte del gobierno federal, lo que es la intención. ¿Y tu opinión, Santiago? Sí, mira, de una manera complementaria, quisiera hacer una reflexión. El presupuesto que año con año lo presentan ante la Cámara, pues debe de obedecer a algo.
Ese algo es cuando tienes tú una idea de lo que es tu país, hacia dónde quieres empujar el país en su desarrollo, cuáles son las necesidades que tienes que cubrir, cuáles son los proyectos que te van a permitir darle a la sociedad una mejor calidad de vida. Pero llego y entro en un conflicto muy serio porque el presupuesto visto así de frente es como ver un efecto de un algo y las causas no justifican a este efecto. El presupuesto debe de obedecer a un deseo, debe de obedecer a una planeación de este país. Y no hemos tenido, desafortunadamente, no tenemos esa planeación histórica que nos vaya diciendo que el país fue planteado de una manera y de otra manera y cuáles fueron los logros que debimos de haber tenido y no podemos cabalmente centrarnos en un modelo de país. Se han hecho intentos por otro tipo de fuerzas políticas de plantear el México que queremos. Y sin embargo, nadie voltea a ver el México que queremos. A lo mejor es el México que quieren los políticos, pero no es el México que quiere la ciudadanía. Yo creo que planeación sí la hay, idea de un desarrollo también lo hay, pero lo que sucede en el país desde el punto de vista es que estos objetivos que se conocen no se llevan a cabo por diversos intereses. Por ejemplo, nosotros si observamos presupuestos anteriores, en los gobiernos últimos, en el del Partido Acción Nacional, con Vicente Fox y finalmente con Calderón, nosotros observamos cómo el presupuesto pensado, desde luego un presupuesto es algo cercano a un valor que uno quisiera que se concluyera, es decir, basado en análisis directo, ¿no? Si no pueden nada más decir, bueno, vamos a tener un presupuesto de casi 5 billones de pesos, pero saben que efectivamente hay los elementos para considerar. Y en el caso de los egresos, pues también plantean esa misma situación. El problema esencial es que no se cumplen los objetivos y no se obedecen estrictamente los presupuestos, se aplican o se distraen. En el caso particular de los dos gobiernos anteriores, observamos que en gastos de publicidad fueron varios miles de millones de pesos. En el último año me parece que fueron 5,000 millones de pesos, o 6,000, casi 6,000 millones de pesos los que empleó Calderón en una publicidad que lleva con el objetivo de informarle a la ciudadanía de lo que se hace. Y lo que nosotros vemos, es decir, en forma genérica, que es la demanda, la inconformidad de la sociedad, es que lo que ellos publicitan no existe en la realidad. Entonces hay una distracción. Entonces, independientemente de esto, el propio presupuesto de egresos en diversas partidas se cambian y se distraen. Por eso te digo que no hay una planeación y una visión de futuro de este país. Déjame decirte que esos detalles que tú mencionas que son tan relevantes, no sé qué opinas tú, Eric, son de llamar mucho la atención por diferentes causas. La primera de ellas es de que efectivamente las desviaciones de carácter presupuestal que se han dado han incidido verdaderamente en cuestiones muertas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? La adquisición del avión presidencial que costó 780 millones de pesos, que vienen a ser aproximadamente al tipo de cambio como 9,800 millones de pesos, ¿sí? Son que 700 millones de dólares. De dólares. No dije, no, de pesos, dije de pesos. No. Qué bueno, hubiera comprado 10 de esos. son de dólares y que vienen a ser como 9,800 millones. Ahora, pero el asunto no es ese. Ojalá pues que tuviéramos y que fuera útil. No, el asunto es de que es el avión más suntuoso que hay en la faz de la Tierra. Mira que estaba viendo que el avión de Obama, para el presidente del país más poderoso, cuesta 250 millones de dólares. De los hombres más ricos del mundo, pues andan en 300, 350, 400. El de nosotros, 700. Bueno, el problema es país que... petrolero. Pero el problema es que tenemos... bananero. Sí, el problema es que tenemos
¿Cuántos millones de mexicanos, por lo menos con alguna incidencia de pobreza? 60, 70 millones, y ahí vamos. Y habríamos No sé que qué piensas. platicar de la vulnerabilidad también. En Michoacán estamos arriba del 60% en pobreza. Cuando nos vamos a la vulnerabilidad, ya somos casi 9 de cada 10 michoacanos los que nos encontramos en un estado pobreza o en riesgo de padecerla en algún momento de nuestra existencia. La escasa posibilidad de movilidad social y que sobre todo a nivel macro dentro de nuestra nación se estén administrando los recursos para destinarlos a gastos suntuarios, totalmente como el caso del avión presidencial, que no debería de repercutir en el resto de las políticas públicas, pero cuando se realizan estas cuestiones, como se decía en la Grecia clásica, no hay que hacer odas. Se vale abusar, pero no se vale hacer odas. Creo que es la cuestión. Se pregona exacerbadamente el gasto que se hace tanto en publicidad, en toallas en el sexenio de Vicente Fox. Bueno, en ropa interior, ¿no? En ropa interior, etcétera. Provida. Sí, Toallas, ¿qué hijo? Sí. Increíble. Oh, pero fíjate que hay otro Samuel, Eric, hay otro tema que es verdaderamente preocupante y que no lo hemos visto para poder medir cuáles son las incidencias verdaderamente de carácter de beneficio social en términos presupuestarios. Y ese tema es de que México sigue conservando el centralismo. Las políticas de gobierno, yo no le llamaría tanto políticas públicas, porque las políticas públicas deben de tener un contenido por parte de la sociedad significativo. Si son políticas verticales que las saca el gobierno, son políticas de Estado. Las políticas de Estado, y lo podemos ver con mucha claridad, que en términos, por ejemplo, de agricultura y ganadería, las políticas salen del centro, sin considerar que hay una gran diversidad en todo este territorio, que una de las riquezas más grandes que tiene México es su gran diversidad, o la biodiversidad, y la biodiversidad también cultural. ¿Sí? Eso nos hace ser diferentes. Sin embargo, la política que se aplica en Chiapas, que se aplica en Sonora, que se aplica en Monterrey, se aplica en Morelia, se aplica en Michoacán, se aplica en Oaxaca, cuando los seres humanos que habitan esas regiones somos diferentes. No somos iguales, y una de las consideraciones que debe tener esta planeación que te digo, que se debe de hacer, no una programación, que sería diferente. Es diferente ¿sí? a la planeación. A la planeación. Es una programación presupuestal. Presupuestal, exacto. Se refiere exclusivamente a recursos económicos. Efectivamente, entonces ahí... La planeación es la que está urgiendo que se tenga. tenga. Yo decía en un principio que yo no creo que no conozcan las necesidades de un país las autoridades. Es decir, quien llega a una presidencia municipal, a un gobierno del Estado o a la presidencia de la República, desde luego que tiene una experiencia política, administrativa, y que conoce las necesidades y que conoce la ruta que ha seguido el propio país. Pues vivimos aquí, máxime cuando han tenido un grado de educación elevado, ¿no? Llegan a doctorados, etcétera. Entonces, no creo que sea ignorancia, es decir, saben lo que se tiene que hacer, pero no hacen lo que deben o lo que saben, no hacen lo que hacen, sino que hay una distracción enorme. Por ejemplo, esos millones, yo no tengo cifras porque la verdad se pierden los ceros. Hace algunos días hice un escrito, una columna en donde decía que si alguien sabía qué cosa era 1 billón de pesos, ¿no? Entonces le decía, pues ese es uno con 19 ceros. Entonces, eso es una idea, es una cantidad inimaginable para mí, no sé cuánto puede hacer, pero que sí es mucho, es muy grande. Entonces, todo ese dinero que han gastado en publicidad, que son miles de millones de pesos, en los últimos años, en los últimos 12 años, pues le sirvieron, en la época de Vicente Fox, le sirvieron para impulsar a Calderón, muy débilmente, porque lo que se sabe o lo que es de la opinión pública es que él fue un advenedizo, fue impuesto en la presidencia de la República, ¿no? De tal manera que entró por la puerta trasera al Congreso a tomar protesta. Y lo que gastó también Calderón es mucho mayor que lo que gastó Vicente Fox
pero que no le dio resultado porque perdió su partido la presidencia de la República. Entonces, ¿esto qué idea te genera a ti en forma particular? ¿Sirve la publicidad? No, por supuesto que no, es un dispendio, Samuel, es un enorme dispendio estar repartiendo dinero para tratar de controlar los medios masivos de comunicación. Hoy en día con redes sociales, con YouTube, como cambian el debate que se sube a YouTube y lo podemos ver incontables veces, trastoca esta manera hegemónica de controlar a los aparatos de comunicación social. Entonces, poco a poco se ha ido viendo ya la inutilidad de desperdiciar dinero en propaganda sistemática. Entonces, ¿qué se requiere hacer más bien? Destinar el dinero a desarrollo social de una manera incluyente, participativa y también, ¿por qué no?, logrando equilibrar ese modelo de nación entre el pensar globalmente y el actuar localmente. Es lo que han hecho con mucho éxito economías como la China, economías como la brasileña, que han logrado en cierta medida ir respondiendo a las necesidades de pobreza de los más desfavorecidos e ir incorporando con medidas tal vez partisanas, tal vez rígidas, pero han logrado poco a poco dentro del espectro de la competitividad territorial ir atrayendo recursos de otras regiones y países del mundo hacia la propia y con ello incrementando su desarrollo económico. En México no hemos tenido esa visión de poder competir, pero de manera sistémica en el mapa territorial a nivel global, ni tampoco la de lograr rescatar nuestros saberes, nuestra identidad, nuestro arraigo y poder configurar al ciudadano mexicano o que sea orgulloso de sus raíces y que ya sea que ponga una empresa, ya sea que se vaya a trabajar a otro lugar del mundo, pero que vaya configurado, formado y crítico y capaz de poder conquistar la tierra que pise. Eso lamentablemente no se ha podido conjugar porque coincido con el maestro Santiago, no hemos tenido una visión, un verdadero modelo de desarrollo del país que respete la diversidad, la multiplicidad de etnias, ni tampoco que nos comamos al mundo en lo que debemos ser competitivos. Decías que los desarrollos de cada uno de los estados deben ser diferentes, es decir, similares, creo yo, no diferentes, similares porque es la misma, bueno, son diversas culturas, pero ya con muchos años de pertenecer a un mismo sistema, a una misma cultura, ¿no? Es decir, el origen es diferente, pero son necesidades alimenticias, son necesidades de fuentes de trabajo, son necesidades de caminos, de escuelas, de educación, es decir, todo. En forma genérica son iguales, particularmente diferentes porque pues no se puede comparar el territorio del norte de la República, que es semidesértico, con Chiapas o con Michoacán o Tabasco, Veracruz, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu opinión de las aplicaciones correctas o de la idea que pudiera haber para que efectivamente esos recursos se utilizaran en qué campos que están siendo urgentes para el país? Bueno, sería primeramente, yo creo que sería un convencimiento de parte del gobierno federal de darle un sentido al mismo pacto federal con más autonomía. O sea, que la visión del gobierno federal fuera también incluyente en términos de las visiones de los estados. Para hacer el planteamiento que hace la federación en términos de presupuestarios y que cuando tratas de cruzarlo con una entidad en particular o con cualquiera, Michoacán, Guanajuato, quien sea, no hay un consenso, ni siquiera tampoco hay el disenso, ¿sí? Sino que simple y sencillamente hay la imposición. Y entonces, pues tiene que haber más autonomía. Cuando nos pasaron el tema educativo por allá en los años 90, tú te debes de acordar, a Michoacán. Yo estaba muy chiquillo todavía. Muy chiquillo. Pero no estoy hablando de 1800. 1900. 93. Sí, 93, que hubo, yo no tengo tan precisa la fecha cuando empieza esa situación. ¿Qué fue lo que hicieron, no? Pensaron que la desconcentración o la descentralización consistía en decirle, ahora tú les pagas a los maestros. La educación no se trata así. No se trata así, que lo único que fuimos generando fueron márgenes y espacios de negociación que no había necesidad de crearlos. Los sindicatos trabajaron
ahora negociaban con las autoridades estatales y luego iban a negociar con las autoridades federales. Y eso lo fuimos entendiendo y empezó una descomposición y empezaron a ver que las fuerzas que se estaban desarrollando, es un ejemplo, las fuerzas que se estaban desarrollando eran potentes fuerzas, al nivel que ahorita estamos en una situación compleja y que valdría la pena también comentarlo ahorita en términos de la propuesta que están haciendo ahorita de modificación al artículo 3º. Más que Oaxaca, más que Chiapas incluso. Sí, efectivamente. Entonces te digo, no se trata de decir la descentralización consiste únicamente en que tú pagas a los gobiernos. No, te voy a poner un caso concreto. La Delegación de Desarrollo Social en Michoacán maneja aproximadamente un presupuesto superior a los 4.500 millones de pesos en materia de desarrollo social. Nosotros, en Michoacán, manejamos un presupuesto no mayor de 250 millones de pesos. Entonces, ¿quién es el responsable del desarrollo social? Estoy hablando de un tema. ¿Quién es el responsable del desarrollo social? ¿La Federación? No, fíjate que no. El responsable del desarrollo social en Michoacán somos los michoacanos. Sí, pero los presupuestos son federales y ahí empieza problema, ahí ¿no? es donde yo digo que el asunto a veces no se trata ni de volúmenes de dinero, sino de saber cómo se distribuye y redistribuye ese dinero, ¿sí? Nosotros nos quedamos con ideas muy genéricas que tú dices, no sabes si te están bromeando cuando ves los indicadores de pobreza, de marginación, el Coneval te dice, CONAPO te dice, el índice de desarrollo te dice, y no pasa nada. No pasa nada, y estamos preocupados que si tenemos 5 municipios con un índice de pobreza o de marginación muy alto, muy alto, estamos preocupados a ver si no sube a 6 o a 7 o a 8 o a 10. Nuestra gente se está yendo a Estados Unidos. El movimiento de las variables, ¿sí? No se ha observado desde un punto de vista de análisis funcional, desde un análisis matemático. Se mueven. Sí, es como si tú dijeras, oye, yo necesito una familia de 6 personas, necesito 10,000 pesos para vivir, sí, y si la gente, y si se va la mitad de las personas, tú dices, yo necesito 10,000 pesos para vivir, o sea, sigo necesitando lo mismo cuando tienes menos gente. Nosotros estamos en una circunstancia más o menos igual. ¿Qué nivel de migración tenemos? ¿Sí? ¿Y qué nivel de pobrezas? ¿Y dónde están las recurrencias a nivel territorial? Y no se han modificado, históricamente no se han modificado, ¿sí? Es que no hemos tenido los elementos investigativos por parte del gobierno, porque esos estudios cuestan y lamentablemente no se están realizando en tiempo y forma. El índice de desarrollo humano para Michoacán a nivel municipal, la última vez que se calculó es en 2005, estamos en 2013 prácticamente, y tenemos 8 años con una venda en los ojos que no sabemos en realidad hasta qué nivel. El detalle es que el índice de desarrollo humano es un indicador mucho más preciso que los estudios de Coneval incluso, porque manejan alrededor de 200 variables, nos dan una visión verdaderamente precisa de qué está ocurriendo en cada municipio, y esto, si no se logra adecuar, reivindicando la soberanía de los municipios, de las entidades, en equilibrio, claro, con una federación, vamos a seguir desnivelando, vamos a seguir replicando desigualdades como hasta ahora. Michoacán es más desigual que Brasil. La brecha entre el 5% más pobre de la población en Michoacán y el 5% más pobre es de 46 veces la proporción. ¿Y hace unos años cómo estábamos en esa relación? 20 y tantas veces. O sea, en Michoacán se ha ido polarizando hacia la desigualdad. En educación, en el tema concreto, estamos proyectando hacia el 2015-2016, Michoacán va a ser el último lugar en rezago educativo, porque Chiapas está emprendiendo una política muy agresiva, Oaxaca acaba de duplicar el presupuesto al INEA. En Michoacán, ¿qué vamos a hacer para combatir el rezago educativo? Y podemos hablar de varias variables de desarrollo social, donde vamos a irnos encontrando con una constante. Michoacán se está quedando a la saga, y no es disfrazando ni maquillando indicadores, sino tomando el toro por los cuernos y resolviendo las necesidades de la gente. ¿Cómo vamos a lograrlo? Oye, ¿y sería político eso? ¿Qué pasa desde el punto de vista político, en el contexto político? Porque están pasando cosas que si lo vemos desde el punto de vista financiero está bien, económico está bien, pero ¿qué pasa con el punto de vista político? Nosotros acabamos de dejar, hasta estamos de fiesta, a un señor que era de aquí de Morelia y que por algún motivo
que, no sé, yo no lo conozco, actuó como si verdaderamente fuera un enemigo en Michoacán. No se vale. Específicamente. El presidente Calderón, Calderón, en su momento, ¿sí?, no benefició, y no es que hubiera un beneficio diferencial, sino por una lógica de poder apuntalar algunos problemas verdaderamente estructurales que tiene el Estado de Michoacán. Nunca tuvimos el apoyo verdadero el desarrollo de un Estado, de un país, efectivamente tiene que ser dirigido, pero una parte sustancial desde mi punto de vista, de una parte sustancial que va a permitir que ese desarrollo se dé, es la verificación o el sentimiento de la propia sociedad de que efectivamente se están haciendo las cosas. Por eso decía yo hace un momento, ¿para qué sirve un presupuesto de miles de millones de pesos en publicidad si en el caso muy particular de Calderón no le permitió darle continuidad a su gobierno? Nosotros tenemos otro problema también a nivel nacional, sexenios van y sexenios vienen y desaparecen los programas nacionales de desarrollo, cambian radicalmente, los mantienen, pero los cambian. Programas de desarrollo yo creo que sí los hay, sí existen, sí hay gente en papel, bueno, en papel, discurso. Están en el papel analizados con mucho detalle. Aquí hace años se hizo un programa de desarrollo a 20 años. Plan 2030. 2030 y alguien se acuerda de ese plan de desarrollo, nadie absolutamente, por causas económicas, por problemas sociales, por revueltas, por lo que tú quieras, ¿no? Pero no se hace. No termino aquí con esta situación. Yo acabo de ver unos videos y con el mensaje que da el presidente de Venezuela pidiendo la autorización a su Congreso para ausentarse para ir a Cuba por problemas realmente de salud. Veo en esos documentales, en esas filmaciones, en los videos, veo cómo la gente entristecida está llorando en las calles por lo que le sucede al presidente de Venezuela. Entonces, la gente está participando activamente en un programa de desarrollo que sienten como propio. Nosotros en México, en Michoacán, no participamos en un proceso de desarrollo porque no vemos seriedad en las propias autoridades. Entonces, ¿sí? ¿Qué se requiere? Tomamos como ejemplo Michoacán, estimado Samuel, el plan estatal de desarrollo que se concluyó en menos tiempo del necesario, el 23-24 de julio se estaba cerrando el último foro, participaron 5,000 personas. Y de 4.351.000 de desarrollo. Pero de 4.351.000 habitantes solo participan 5,000 personas en su realización, en la expresión. Hubo foros que duraron 2-3 horas para captar la opinión de 100-200 personas. Fue una torre de Babel muy difícil de conciliar. Se logra el documento, pero los programas sectoriales a la fecha todavía no están publicados, no se han concluido los programas sectoriales que vendrían a resolver los vacíos y la falta de metas que traía el documento por ser un plan, no por no ser un programa. Entonces, en ese aspecto, ¿qué se requiere para lograr ese brinco a verdaderamente desarrollar la nación? Definitivamente la participación en el proceso de planeación. Creo que el convencimiento de la gente, porque la gente es la que lo va a hacer. Si la gente de la sociedad, la gente común y corriente son las que van a participar en ese desarrollo. Sí, nosotros hemos visto trabajos comunitarios que en donde se han hecho carreteras, donde se han hecho escuelas y se han hecho piedra por piedra y con mano de obra y con pocas ayudas de material, etcétera, de tal manera que se edifican construcciones, porque la gente está convencida de que es bueno. Pero está convencida que es bueno porque los gobernantes que han logrado esa situación tienen las orejas muy grandes. Sí, es que en Michoacán el ejemplo es que 1 de cada 1,000 participó en el Plan Estatal de Desarrollo actual 2012-2015. El nivel de convencimiento hacia la gente es 1 de cada 1,000. A nivel nacional vamos a esperar cómo se realiza el proceso para lanzar el Plan de Desarrollo en 2013 a 2018 por parte del presidente Peña Nieto. Esperaríamos que participen mucho más actores. Aquí en Michoacán se tuvo la experiencia desde la sociedad civil de Fusidim,
y 76 organizaciones más que realizaron una agenda para la transparencia con corresponsabilidad para el desarrollo integral de Michoacán, que se realizó una agenda de competitividad al 2015, que se realizó un plan de desarrollo al 2040 y que los documentos, pues bueno, poco a poco se está negociando y cabildeando con el gobierno para que se tomen en cuenta. Los fantasmas de la cabina nos están indicando que ya casi el tiempo se termina. Bueno, déjame, yo sí quisiera mencionar algo porque se me hace también necesario mencionar lo siguiente. A mí me toca la responsabilidad de hacer el primer plan de desarrollo, no plan de desarrollo, sino la perspectiva de Michoacán entre 2000 y 2030. Fui responsable. Con Víctor Tinoco. Ese nunca se hizo. Ese lo único que hicieron fue cobrar. Y lo digo en voz en cuello porque me toca participar y conocer el tema. Nunca se hizo. El primer documento fue perspectiva estratégica para un desarrollo incluyente. Michoacán 2000-2030. Fue un trabajo muy interesante porque aquí es donde menciono que debemos de tener cuidado. Una de las cosas importantes fue que la parte sectorial es una visión de ver el mundo sectorizada, partida, y los seres humanos no somos partidos. Nosotros hicimos desarrollamos una metodología para que justamente el desarrollo fuera más transversal. Nosotros tenemos seres humanos en el sector agropecuario y los distinguimos con el sector obrero, como si fueran gentes diferentes, como si no fueran seres humanos, primero antes de la actividad económica. ¿Cómo podemos enchufar una actividad con otra cuando nuestras propias unidades administrativas están separadas, están fragmentadas, son como archipiélagos, ¿sí? Eso sucede en la federación, pero se replica o se reproduce el mismo sistema a nivel estatal, y tú llévalo a nivel municipal y ahora llévalo hasta tu casa, y parece ser que esa es la formación que estamos teniendo en este país. México requiere también que los mexicanos despierten y que puedan dialogar en la forma en que tienen que ver el desarrollo de este país, no nomás es de los presidentes o de las autoridades. Creo que el tema es tan amplio para discutirlo y tan enriquecedor que realmente tú empezaste, Samuel, hablando de cosas creo que bastante centradas, y yo creo que el presupuesto será una caja para poder gastar este año, pero los presupuestos que andamos buscando son diferentes, son presupuestos de desarrollo. Sí, creo que en este aspecto, para tratar de resumir, la competitividad territorial integral debe de ser privilegiada, al igual que el desarrollo integral en el término territorial, por encima del desarrollo de la competitividad sectorial o de la empresarial, incluso de la individual. Tenemos que pensar como un colectivo, como un territorio, para desarrollar equilibrada y armónicamente todo. Me gusta eso. Ahora, definitivamente quien tiene la batuta en este aspecto fundamental es el presidente de la República, es el gobernador del estado y es el presidente municipal. Los diputados federales, los senadores tendrán que hacer su trabajo para mandar un equilibrio en todo ese presupuesto, y ojalá que efectivamente privilegien el aspecto de desarrollo y disminuyan considerablemente los gastos en publicidad. Yo he indicado y afirmado, y estoy cierto de que así es, que cuando un gobernante tiene plena identificación con su pueblo, sucede lo que pasa en Venezuela, lo reitero, la gente sale a llorar porque el presidente de la República está enfermo, y eso no lo hemos visto aquí en México desde que terminó el general Lázaro Cárdenas y desde que falleció el general Lázaro Cárdenas, y no hemos visto en los cierres de sexenio una emotividad como la que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas en cada una de las comunidades y municipios donde visitó en los últimos meses de su administración, en donde efectivamente la gente lloraba porque se iba el gobernador. Y creo que eso es una lección muy importante que debieran los gobernantes pues tomar nota, ¿no? Porque de otra manera el país está en una situación, en una crisis social que está incrementándose,
y que si no se escuchan esas voces, esto tendrá que terminar en algo que no deseamos que se repita en nuestro país ni en ningún otro país. Así que, estimados amigos que nos ven a través de esta página web de Cambio en Michoacán, les agradecemos su atención y ya estaremos próximamente en la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias.